Hola a todos y a todas, mi nombre es Hernán y les voy a dar una introducción a los conceptos del trabajo práctico número 5, enzimas séricas. En primera instancia, podemos comenzar esta clase preguntándonos por qué el estudio de las enzimas séricas es relevante para la medicina. La respuesta a esta pregunta tiene que ver principalmente con que el análisis de las enzimas séricas es una herramienta de diagnóstico y monitoreo que permite detectar una patología que afecta un órgano específico. Una ventaja de estudiar las enzimas séricas es que se realiza a partir de una extracción de sangre, lo que resulta poco invasivo para el paciente en comparación a otras técnicas que permiten abordar conclusiones similares de forma más invasiva, como es el caso de las biopsias. Primero es crucial definir qué se entiende por enzimas séricas. Básicamente, podemos definir a las enzimas séricas como aquellas enzimas que se encuentran en suero o en plasma sanguíneo. Las enzimas séricas se dividen en dos grupos: enzimas séricas funcionales y no funcionales. Las enzimas séricas funcionales son aquellas que presentan una función definida y específica en el plasma sanguíneo, como es el caso de la plasmina o enzimas asociadas a la coagulación. Mientras que las enzimas no funcionales son aquellas que no presentan una función definida y específica en el plasma sanguíneo, y dentro de estas podemos encontrar enzimas del metabolismo intermedio que están expresadas y presentan una función específica en diversos tejidos, como puede ser tejido nervioso o tejido cardíaco, entre otros. O enzimas de secreción que son más específicas de glándulas endocrinas, como es el caso del páncreas, por ejemplo. Las enzimas séricas no funcionales pueden presentarse debido a la renovación tisular, pero también debido a estados patológicos que afectan a un órgano específico. Es por este último punto por el cual las enzimas séricas no funcionales son el punto de enfoque de la medicina clínica para poder diagnosticar y monitorear el estado de un paciente. La presencia de enzimas séricas no funcionales en el plasma sanguíneo depende de diversos factores que lo que hacen es aumentar la permeabilidad celular. Algunos de estos factores son, por ejemplo, la hipoxia, agentes químicos como el iodo acetato o el tetracloruro de carbono, agentes físicos como las modificaciones en el pH, las alteraciones de la temperatura o de la osmolaridad en el medio extracelular, daños frente a patógenos, como es el caso de presentarse virus líticos, mediadores y mensajeros inflamatorios, como distintas interleuquinas proinflamatorias, y daños mecánicos debido a traumatismos particulares. Es importante tener en cuenta el concepto de que a mayor grado de permeabilidad celular, mayor es la pérdida de enzimas y proteínas desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular o plasma sanguíneo. Esta permeabilidad celular puede entenderse como una atrofia o daño en la membrana. Al mismo tiempo, la detección de las enzimas séricas en suero depende también de la permanencia de las enzimas en el plasma sanguíneo. Debido a esto es importante tener en cuenta que existen distintos mecanismos de eliminación de las enzimas. Cada enzima es eliminada por un mecanismo o conjunto de mecanismos que pueden ser la eliminación por vía renal, en el caso de las enzimas de bajo peso molecular, la inactivación sérica por presencia de inhibidores extracelulares, y o la recaptación de las enzimas por parte del órgano que las sintetiza una vez que se ha restablecido la función de este órgano. Por tanto, según el grado de permeabilidad celular y según la cinética de eliminación para una enzima específica, esto va a determinar el tiempo de permanencia de dicha enzima en el plasma sanguíneo. Por eso es importante tener en cuenta el concepto de tiempo de vida media para una enzima sérica, que es el tiempo al cual la actividad enzimática se reduce a la mitad. Y al mismo tiempo es una referencia sobre el rango de tiempo dentro del cual una determinada enzima puede detectarse en suero. En esta tabla
podemos observar diferentes promedios de vidas medias asociados a diferentes tipos específicos de enzimas séricas no funcionales. Y lo que podemos observar es que estos tiempos de vida media son muy variables. Si nosotros vemos la glutámico pirúvico transaminasa o GPT, vemos que esta tiene una vida media entre 37 y 57 horas. Pero si visualizamos la fosfatasa alcalina, esta tiene un tiempo de vida media promedio de 3 a 7 días. La importancia de considerar estos tiempos tiene que ver con que permite monitorear una lesión a lo largo del tiempo, una vez producida una atrofia. Pero lo vamos a retomar más adelante. Un concepto fundamental para poder avanzar en esta lección es el concepto de isoenzima. Las isoenzimas son proteínas que presentan distintas secuencias de aminoácidos, pero catalizan una misma reacción. Esto ocurre dado que los grupos expuestos en el sitio activo o sitio catalítico presentan una gran similitud entre las diferentes isoenzimas. Sin embargo, como consecuencia de presentar distintas secuencias de aminoácidos, las isoenzimas difieren en sus propiedades físico-químicas, como punto isoeléctrico y especificidad por un sustrato y o cofactor. Esto hace que tengan propiedades cinéticas diferentes y mecanismos reguladores distintos. La presencia de isoenzimas específicas según el tipo celular permite el ajuste del metabolismo para satisfacer las necesidades particulares de un determinado tejido u órgano. Es importante recalcar este concepto de que la existencia de las isoenzimas permite que cada metabolismo esté ajustado a las necesidades de un tejido en particular. Entonces, dado que la distribución de enzimas varía según el tejido, podríamos decir que un órgano específico puede ser caracterizado según las enzimas que presentan una función definida y específica en dicho órgano. Es entonces donde podemos comprender la existencia de un mapa enzimático tisular, que es la descripción de un órgano en base a su contenido enzimático característico. Esto puede reflejarse debido a la renovación tisular, como decíamos, o incluso a una patología, en lo que es un mapa enzimático sérico, que es la presencia de enzimas correspondientes a un determinado órgano en suero. Posiblemente este concepto quede más claro si observamos el siguiente esquema. Cada uno de los órganos que observamos, cerebro, corazón, músculo, páncreas, entre otros, contiene un particular conjunto de enzimas que son relevantes para dicho órgano. Por ejemplo, en el caso del cerebro, el cerebro puede caracterizarse o ser caracterizado por dos enzimas claves en el metabolismo del tejido nervioso, como la lactato deshidrogenasa y la creatina quinasa. Mientras que el páncreas puede ser caracterizado por dos enzimas de secreción importantes en la digestión química, como son la amilasa y la lipasa. Al mismo tiempo, en este esquema podemos ver la distribución de diferentes isoenzimas, como por ejemplo la creatina quinasa, que tiene 3 isoformas, una en cerebro, otra en corazón y otra en músculo, así como otras como la glutámico oxalacético transaminasa, o siglada como GOT, que presenta 2 isoformas, una en hígado y otra en corazón. Antes de pasar a la próxima diapositiva, es importante que quede claro que estas enzimas que se presentan en el esquema con sus órganos asociados son enzimas que no solamente son claves en la caracterización de cada uno de estos órganos, sino que al mismo tiempo son enzimas que aumentan sus niveles por encima de los parámetros normales frente a una condición patológica, ¿sí? Esto es importante porque en verdad todas las enzimas son claves en una vía metabólica para que esa vía ocurra. La diferencia es que no todas las enzimas aumentan en suero frente a una condición patológica, ¿sí? Por ejemplo,
hay enzimas que están presentes dentro de organelas, ¿sí? En el retículo endoplasmático o en una mitocondria. Entonces, el daño en la célula tiene que ser muy grande o posiblemente muy específico de esa organela para que pueda verse una elevación en suero, ¿sí? De esa enzima. En otros casos, muchas proteínas son proteínas de membrana, con lo cual no se va a dar un aumento de esas proteínas en suero. Entonces, eh, vamos a ver un ejemplo para aclarar un poco estos conceptos. Acá tenemos un gráfico en el cual se describe el aumento de diferentes proteínas y enzimas característicos del tejido cardíaco una vez producido un infarto de miocardio. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá es en el eje Y el nivel de detección, mientras que en el eje X vemos la temporalidad o el tiempo transcurrido desde un punto cero, tiempo al cual ocurrió el infarto de miocardio. A partir de este momento se empieza a dar el aumento de los niveles de diferentes proteínas características del tejido cardíaco, como las que vemos acá, que son la mioglobina, la troponina, la creatina quinasa y la lactato deshidrogenasa. Entonces, lo primero que podemos decir es que la detección de la actividad o presencia de un conjunto de enzimas y proteínas específicas de un órgano en el suero de un paciente permite diagnosticar una alteración en dicho órgano específico, ¿sí? Es decir, como lo que estamos viendo en el gráfico, el aumento por encima de los niveles normales de diferentes proteínas y enzimas específicas de un órgano en particular, en este caso tejido cardíaco, permiten diagnosticar una alteración en ese órgano. Otro de los puntos que son importantes es que si nosotros vemos la curva de la creatina quinasa, que es esta de color azul, observamos que el pico, ¿sí? o el mayor aumento de los niveles detectados de esta enzima ocurren entre las 12 y las 32 horas posterior al infarto. Mientras que si observamos la lactato deshidrogenasa, que es esta curva violeta, vemos que el pico o el mayor aumento de los niveles de la lactato deshidrogenasa ocurren, podríamos decirse, entre las 32 y las 64 horas. Por tanto, esto nos permite abordar otra idea, que es que la detección de la actividad o presencia de una enzima o proteína específica es dependiente del tiempo transcurrido posterior a una atrofia del órgano específico, ¿sí? Y es por esta cuestión que nosotros hacíamos, o yo les hice hincapié en el tiempo de vida media y conocer los tiempos de vida media de cada una de esas enzimas, porque de esta manera uno puede monitorear cómo es esa lesión a través del tiempo. En este caso, nosotros si estamos detectando, hacemos un análisis y observamos un aumento en los niveles de creatina quinasa, tenemos una referencia de la temporalidad, ¿sí? Transcurrida desde la lesión, es decir, desde ocurrido el infarto de miocardio, y cómo esto progresa en el tiempo. Por último, acá tenemos una tabla en donde se presentan las diferentes tipos de enzimas séricas, por lo menos algunas de las más relevantes para el estudio de patologías y la patología asociada a la detección de cada una de estas enzimas. Entonces, por ejemplo, si detectamos niveles aumentados de la fosfatasa ácida, esto es un indicio de carcinoma de próstata. Mientras que si detectamos niveles aumentados de la glutámico pirúvico transaminasa o GPT, estamos en presencia o puede ser un indicio de una enfermedad hepática. Muchas veces, cuando las hepatopatías son severas,
son acompañadas, además de los aumentos de GPT, de otras enzimas como la 5-nucleotidasa o gamma-glutamil transpeptidasa, que son características de los conductos biliares. Otro concepto que es importante tener en cuenta es que si bien las enzimas séricas son una herramienta muy importante para el diagnóstico y el monitoreo en la clínica, todo diagnóstico es acompañado de un conjunto de evidencias. Las enzimas séricas es una de estas evidencias que, conjunto a otros estudios realizados, permiten diagnosticar una patología. Eso fue todo. Muchas gracias.